Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción porque vamos a sumergirnos en un tema que me tiene, literalmente sin aliento, la escapada romántica de Hande y Kerem. Sí, como lo escuchan. Vamos a desglosar cada detalle de ese viaje mágico, de esa experiencia que, por lo que he investigado y recopilado, fue pura poesía hecha realidad. Y ojo, no estoy hablando de cualquier escapada, sino de una de esas que te hacen suspirar, de esas que te dan ganas de empacar las maletas, dejarlo todo y salir corriendo a un destino de ensueño. Si son fans de esta pareja icónica, si les gusta el romance, los viajes, la belleza, las historias con final feliz, están en el lugar correcto. Prepárense porque hoy vamos a bucear en los detalles, los lugares y los momentos que hicieron de esta escapada algo realmente especial. Y por supuesto, prepárense para un subidón de azúcar y de romanticismo digno de una película de Hollywood. Pero antes de empezar a desgranar esta historia, ya saben lo que toca, ¿verdad? Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, y de esa forma no se pierden ninguno de los vídeos que subo cada semana. Además, es una forma genial de apoyarme y de estar al tanto de todas las novedades y cotilleos del mundo del entretenimiento. Así que, ya saben. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan nada, y vamos a sumergirnos de lleno en esta escapada romántica. Ok. Manos a la obra. Empecemos por lo básico. ¿De qué escapada estamos hablando exactamente? Pues aunque Hande Erçel y Kerem Bürsin son bastante discretos con su vida privada, afortunadamente tenemos fuentes confiables, fotos en redes sociales, entrevistas y sobre todo, las pistas que nos permiten reconstruir esta romántica historia. Y por supuesto los paparazzi. Esos incansables cazadores de momentos que siempre están al acecho, listos para capturar la magia. Por lo que he recopilado y analizado, la escapada a la que me refiero tuvo lugar en redoble de tambores. Las Islas Maldivas. Sí, señores y señoras, ese paraíso tropical que todos soñamos con visitar alguna vez en la vida. Imagínense playas de arena blanca y finísima como el azúcar, aguas turquesas y cristalinas, bungalows sobre el agua que parecen sacados de una postal, atardeceres de ensueño con colores que pintan el cielo. Y dos tortolitos disfrutando de todo eso, en un idilio perfecto. Las Maldivas, como todos sabemos, son sinónimo de lujo, intimidad, exclusividad y, sobre todo, de romance. Es el destino perfecto para desconectar del mundo, para relajarse por completo, para dejar que la rutina y el estrés se evaporen, y para enamorarse aún más. Y por lo que parece, eso es exactamente lo que hicieron Hande y Kerem. Aprovecharon cada instante, cada respiro para conectar aún más. ¿Pero qué hicieron exactamente durante esta escapada de ensueño? ¿Dónde se alojaron? ¿Qué actividades realizaron? Vamos a desglosar un poco más esta historia. Vamos a sumergirnos en los detalles, porque, como dicen, el diablo está en ellos. En cuanto al alojamiento, todo apunta a que se hospedaron en uno de los resorts más exclusivos de las Maldivas. Estamos hablando de villas privadas con piscina propia, acceso directo a la playa, y todos los lujos imaginables. Imaginen despertar cada mañana con esa vista, con el sonido suave y arrullador de las olas rompiendo en la orilla, con el sol acariciando la piel y, sobre todo, con la persona que más quieren y aman a su lado. Un sueño hecho realidad. Debe ser una experiencia completamente diferente a cualquier otra. Un lugar donde la privacidad y la tranquilidad son lo más importante. Siendo dos figuras públicas, la privacidad es algo que seguramente valoraron mucho. Y las Maldivas ofrecen justamente eso, rincones paradisíacos donde poder ser uno mismo, lejos de los flashes y los focos. En cuanto a las actividades que realizaron, por supuesto que no podían faltar las clásicas, nadar en las aguas cristalinas, tomar el sol en la playa, disfrutar de cenas románticas a la luz de las velas con el sonido de las olas como música de fondo, y pasear en barco al atardecer contemplando cómo el sol pinta el cielo con colores imposibles. Pero además de eso parece ser que también realizaron algunas actividades más aventureras, como buceo y snorkel para explorar los impresionantes arrecifes de coral. Imagínense la belleza de esos paisajes submarinos, con peces de 1000 colores nadando a su alrededor. Un espectáculo de la naturaleza en estado puro. Y por supuesto, no podemos olvidar los masajes relajantes en el spa del resort.
El combo perfecto para una escapada romántica, con todo lo necesario para relajarse y recargar energías. Lo que más me gusta de estas escapadas es ver la naturalidad y la complicidad de la pareja. En las fotos que se filtraron, se les veía radiantes, sonrientes y disfrutando cada momento juntos. Se notaba la conexión, el cariño, la admiración mutua. Era como si el mundo se detuviera a su alrededor y solo existieran ellos dos, completamente absorbidos por su burbuja de amor. Ese brillo en los ojos, esa complicidad en las miradas. Son detalles que no se pueden fingir. Es la prueba irrefutable de que estaban viviendo una experiencia genuina, llena de felicidad y de amor. Otro detalle que me llamó mucho la atención fue la forma en que compartieron algunos momentos íntimos en redes sociales. Sí, aunque intentan ser discretos, siempre hay algún detalle, alguna pequeña pista que nos deja entrever su felicidad. Por ejemplo, fotos de sus manos entrelazadas, pequeños guiños que solo ellos entienden, o mensajes románticos que no dejan lugar a dudas. Esos pequeños detalles, esas pequeñas muestras de cariño, son las que nos hacen suspirar, las que nos hacen creer en el amor, y las que nos hacen sentir que, a pesar de la distancia, somos un poco parte de su historia. Y hablando de detalles, ¿qué tal la gastronomía? Seguramente disfrutaron de deliciosos platos de mariscos frescos, recién salidos del mar, de frutas exóticas y tropicales, de cócteles deliciosos y refrescantes con sabores que transportan al paraíso. Imagínense una cena romántica en la playa, con la arena suave bajo los pies, el sonido de las olas como música de fondo, una brisa cálida acariciando la piel y una exquisita langosta a la parrilla. Pura fantasía, puro hedonismo. Las Maldivas son famosas por su gastronomía de lujo, donde los ingredientes frescos y los sabores exóticos se fusionan para crear experiencias culinarias inolvidables. Estoy segura de que Hande y Kerem aprovecharon al máximo esta oportunidad para deleitarse con los manjares locales. Además de las Maldivas, también se rumorea que Hande y Kerem disfrutaron de otras escapadas románticas. Se dice que visitaron Italia, Francia y otros destinos de ensueño. Cada viaje, cada momento compartido, cada nueva experiencia, parece haber fortalecido su relación y haber creado recuerdos imborrables que atesorarán por siempre. Es que viajar juntos es una de las mejores formas de fortalecer una relación. Compartir nuevas experiencias, descubrir lugares exóticos, enfrentar desafíos juntos. Todo eso crea lazos más fuertes y construye recuerdos que duran para siempre. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos cotidianos. Esas pequeñas cosas que a menudo son las que hacen que una relación sea verdaderamente especial. Un desayuno en la cama, una tarde de cine en casa, una conversación profunda bajo las estrellas, una risa compartida, un abrazo inesperado. Esos momentos aparentemente insignificantes son los que construyen la base de una relación duradera y llena de amor. Son los cimientos sobre los que se edifica una historia. Para mí esta escapada de Hande y Kerem a las Maldivas representa todo lo que buscamos en una relación: amor, complicidad, aventura y momentos inolvidables. Es un ejemplo de cómo disfrutar de la vida, de cómo valorar a la persona que está a tu lado y de cómo crear recuerdos que te acompañarán para siempre. Es un recordatorio de que el amor verdadero existe y de que es posible construir una relación llena de felicidad, de respeto y de cariño. Ahora bien, sé que muchos de ustedes se preguntan, ¿qué ha pasado con Hande y Kerem después de todo esto? ¿Siguen juntos? ¿Han tenido más escapadas románticas? Bueno, aunque la información es un poco más reservada en estos momentos, lo que sí podemos decir es que ambos siguen muy activos en sus carreras profesionales y que, independientemente de su situación sentimental actual, siguen manteniendo una relación de mucho cariño y respeto. Y aunque las redes sociales ya no sean su principal fuente de información sobre su vida personal, podemos deducir que el cariño, la admiración y el respeto entre ambos permanece intacto. Es una base sólida que esperamos les permita seguir siendo amigos y compañeros de vida, incluso si sus caminos toman rumbos diferentes. En fin, creo que ha quedado claro, la escapada romántica de Hande y Kerem a las Maldivas fue, sin duda, una experiencia inolvidable. Un viaje lleno de romance, de lujo, de momentos mágicos, de risas compartidas y de recuerdos imborrables. Y aunque no tengamos todos los detalles, podemos imaginar la felicidad que sintieron, la conexión que experimentaron y la huella que dejó en su relación. En definitiva, fue una escapada que nos hizo soñar, que nos inspiró y que nos recordó que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más hermosas de la vida. Así que con este vídeo espero haberlos transportado a ese paraíso tropical,
haberles hecho soñar un poco, haberles contagiado la magia de esta historia de amor y sobre todo, haberles recordado la importancia de disfrutar cada instante, de valorar a las personas que amamos y de crear recuerdos que atesoraremos para siempre. Espero que se hayan sentido inspirados y que hayan disfrutado tanto como yo al preparar este vídeo. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la escapada romántica de Andy y Kerem. Espero que se hayan emocionado, que hayan soñado, que se hayan sentido inspirados y que se hayan contagiado de la magia de esta historia de amor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció esta escapada? ¿Les gustaría visitar las Maldivas algún día? ¿Cuál es su destino romántico ideal? ¿Qué es lo más importante que buscan en una relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Y ya saben, sigan soñando, sigan amando, y sigan buscando la felicidad en cada momento. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.